El próximo día 24 se celebra el patrón de los psicólogos y para conmemorar esta fecha hoy habéis organizado una mesa redonda aquí en la biblioteca pública, concretamente una mesa redonda que trata de la información. ¿Por qué habéis considerado importante abordar esta cuestión con motivo del patrón de los psicólogos? Bueno, pues realmente ha sido por los últimos acontecimientos que han venido surgiendo, ¿no? Que han sido pues emergencias o crisis, mejor dicho, importantes, ¿no? Y hemos detectado pues algunas cosas que serían mejorables, ¿no? Entonces pues se nos ocurrió que sería interesante en este día de hoy pues poder hablar entre nosotros, reflexionar, ¿no? Porque también vosotros tendréis cosas que aportar, vosotros tenéis también vuestras maneras de hacer vuestro trabajo, vuestras praxis, ¿no? Pero bueno, pensábamos que también estaría interesante que tuvierais unas recomendaciones, hay estudios, investigaciones al respecto de cómo poder darse la información en general, pero en la situación de emergencia mucho más, porque las personas están mucho más vulnerables, ¿no? Mucho más necesitadas de esa sensibilidad, en lo que seamos capaces de llegar a cómo pueden vivir esas personas. Es difícil, ¿no? Porque si no lo vive uno es complicado empatizar con lo que siente una persona en esas situaciones tan críticas de la vida, ¿no? Pero sí, la información es muy importante, pero como se da quizás es más importante todavía. Llevamos unos años, lo comentabas hace un momento, que nosotros decimos medio en broma que vivimos a acontecimiento histórico por semana, también podríamos decir que vivimos prácticamente a crisis por año. Tuvimos la crisis de la pandemia, luego vivimos la crisis de mayo y luego en nuestro país nos hemos enfrentado a otro tipo de crisis como la erupción del volcán de La Palma y en el conjunto de Europa a una guerra que vuelve a llamar a las puertas de Europa en Ucrania. ¿Cómo ha sido la información que se ha dado por parte de los medios españoles y en particular en lo que se refiere a nuestra ciudad por parte de los medios ceutíes en estas crisis que hemos ido viviendo a lo largo de los 2 últimos años? Bueno, yo creo que no solo con la información, sino la fotografía, ¿no? Lo que se sabe es que el trastorno de estrés postraumático puede generarle a una persona sin siquiera incluso haber estado directamente implicado en esa situación, ¿no? Nosotros simplemente, acordaros por ejemplo del 11M, ¿no? Como estaba toda la población súper afectada, ¿no? Pues de ahí se han hecho estudios, se han detectado que ha habido gente que no vivían allí, que no lo han sufrido directamente, pero han sufrido lo que es una transmisión vicaria de la emergencia, ¿no? Entonces han desarrollado trastornos de estrés postraumático incluso personas que ni han tenido familiares ni estaban allí, ¿no? Pues igualmente cuando se perciben determinadas fotos, también a determinadas horas del día que están al alcance de cualquier niño o niña. Bueno, ya sabemos que ahora con las redes cualquier niño puede acceder a eso, ¿no? Esto es una problemática añadida, ¿no? Pero yo creo que podemos ser cuidadosos. Yo entiendo que vosotros, permitirme que os cuente, que os comparta, que sé que vosotros tenéis que estar a la casa de la noticia, ¿no? Y que eso para vosotros también es un reto, ¿no? Pero yo creo que la noticia se puede dar a veces con un cuidado, ¿no? Y determinadas fotos que pueden generar mucho daño. Y determinados comentarios, incluso a veces por el hecho de adelantar la noticia. Aquí en Ceuta ha pasado también, ¿no? Que a veces ha salido la noticia antes de que la propia familia supiera que se había encontrado esa persona. Eso puede ser muy traumático, porque nosotros en nuestro grupo, la psicología de emergencia, lo que pretende es trabajar con estas personas en las 72 horas, durante las 72 horas después del hecho acaecido, y ahí una de nuestras labores es dar la comunicación de malas noticias. Nosotros estamos preparados para darles esa noticia a la familia. Cualquier persona que no tenga formación no lo está. Entonces a veces, imagínate, un niño en un colegio, un hermano, que le llega la información de otro compañero, que no sabe ni de lo que le está hablando, eso hay que cuidarlo mucho, ¿no? Yo creo que se puede dar la información, pero se puede dar, bueno, pues, entendiendo un poco cuáles pueden ser las consecuencias psíquicas de cómo se dé la información, ¿no? Hay una cuestión que siempre genera mucho debate en los medios de comunicación, que es todo lo que tiene que ver con el suicidio. Durante muchos años la praxis indicaba que no se hablaba del suicidio, que podía ejercer un efecto llamada. Sin embargo, en los últimos años parece que hay una tendencia a que estas cuestiones sí que tienen que visibilizarse, pero siempre dejando claro que las personas que se encuentran en esa situación tienen recursos, pueden acudir a alguien para tratar de evitar llegar a ese suicidio final. ¿Cómo lo veis desde el Colegio de Psicólogos de Ceuta? Porque este es un tema que sigue generando debate en los medios. Bueno, este es un tema al que tenemos que prestarle muchísima atención, porque ahora mismo es una de las problemáticas con más muertes que hay por suicidio, la que está afectando muchísimo a la adolescencia, que es muy grave a nivel mundial, ¿no? Nosotros aquí en Ceuta hicimos un estudio pospandemia donde quisimos averiguar cuál era el estado psíquico de la ciudadanía
después de esto, y entre otros muchos resultados que ya sabíamos que iban a salir, el que más nos sorprendió y el más que creemos que hay que tener en cuenta es que un 67, algo de la muestra encuestada respondió que había tenido ideas suicidas. Sin embargo, no tenemos ningún recurso en Ceuta para atender a las personas con intento de suicidio o a la familia de las personas que se suicidan. Como tú dices, se decía que no se hablaba, eso desde la psicología nunca se ha dicho. Nosotros sabemos que hay que hablar de eso, hay que normalizar que esto pasa, porque de lo que no se habla no existe. Hay que hablarlo, lo que pasa que sí que es importante las cosas que se dicen y cómo se dicen. Otra vez entramos en el mismo momento. Claro que hay que hablar, hay que preparar a la familia, porque una de las consecuencias de esto es que la familia tiene mucha vergüenza y a veces no lo cuenta, y a veces no se lo cuenta a su propio entorno familiar más pequeño, ¿no? Entonces hay que preparar, porque la información, ya sabéis vosotros, que es poder, ¿no? Entonces, no solo, por supuesto, no solo informar y preparar y hacer formación a toda la población, para que, bueno, incluso a los propios intervinientes que se tienen que enfrentar a una situación de esta, ¿no? Sino también hay que dotar de recursos, porque hablamos mucho de que la psicología es muy importante últimamente, ¿no? Parece que se ha desistematizado y parece que todo el mundo sabe y ya no le da vergüenza que voy al psicólogo y no hay ningún problema, que hasta antes de la pandemia mucha gente lo ocultaba, pero sin embargo está mucho en la boca de muchas personas y de muchos políticos y políticas, pero recursos no dotan. Entonces a nosotros nos sorprende, a mí me molesta mucho, me enfada. ¿Hay postureo respecto a la salud mental entonces? Pues sí, hay postureo porque está muy bien que sepamos que es muy importante, pero si los recursos siguen siendo los mismos, si te hablo de Ceuta, mira, si te hablo de la ratio de los profesionales, que a mí me suena hasta manía decirlo, porque lo he dicho tantas veces, pero es así, la ratio de profesionales de psicología en la sanidad pública en España es de un 4 por 100.000 habitantes. En Europa entre el 16 y el 18 por 1.000, pero es que en Ceuta no llega al 2,5 por 1.000. Esto significa que si una persona, no solo que tenga un trastorno mental, como yo digo siempre, antes del trastorno mental hay crisis que van a poder evitar el trastorno mental y también en la fase de la vida nos ocupemos, porque si empezamos con las mamás embarazadas, fíjate tú el avance que tenemos, estamos haciendo una prevención increíble, ¿no?, de cómo tratar a esos bebés y cómo son las consecuencias que pueden tener, ¿no? Entonces, si las personas que tienen necesidad y no tienen recursos económicos suficientes para irse a un privado, porque bueno, los privados también tenemos listas de espera, de tanta demanda como hay. No podemos darle una cita cada 2 meses, eso realmente no sirve absolutamente. Honestamente, una cita cada 2 meses en una primera terapia no sirve para nada. Cuando ya llevas más tiempo se puede alargar, pero en principio no. Entonces, al final estamos hablando que también en esto de la salud mental hay una ciudad, digamos, de 2 velocidades, la que puede permitirse pagar un psicólogo privado y la que no. Como siempre, las personas con menos recursos, pero además yo creo que es muy importante que lleguemos a entender que cuando estamos atendiendo, primero que cuando atendemos a la salud mental estamos atendiendo la salud, ¿vale? Que la salud mental es parte de la salud, ¿no? Ya lo dice la OMS bien claramente, ¿no? Pero parece que es como la hermanita de la caridad, ¿no? La hermanita pequeña, ¿no? Pero fíjate que cuando atendemos a una persona no estamos atendiendo, resolviéndole los problemas a una persona a modo individual, estamos atendiendo a toda su familia, con todas las consecuencias que esto puede traer, y a toda la sociedad. O sea, si yo tengo un niño o una niña que tiene problemas de conducta, bueno, no voy a hablar de todos los tipos de trastornos que pueden ser, eso genera un gasto económico también, ¿no? Porque, ¿qué está ocurriendo? España es el primer país de Europa en el consumo de psicofármacos. Aquí se da psicofármaco a diestro y siniestro, porque claro, como no hay profesionales para atender en terapia, que es lo que muchas de las personas que van a atención primaria a los médicos no tienen ningún trastorno físico. Lo que tiene es una somatización de algo psíquico que no puede estar gestionando. Y eso muchos profesionales de la medicina lo saben, pero no pueden hacer otra cosa, porque no pueden derivar, ¿no? Entonces, es muy triste y yo estoy bastante enfadada con este tema, porque está muy bien que hablemos, pero lo que tenemos que implementar programas, tenemos que ponerle recursos a esto, si no, no solucionamos nada. Lola, pues precisamente a colación de esto último y a las puertas de que se celebra aquí en España el Día de la Psicología, ¿tienes alguna reivindicación o algún alegato al respecto? Pues esta misma que está diciendo, que nos dejemos ya de hablar y de no hacer. La psicología está de moda, todo el mundo sabe, yo tengo una depresión, yo tengo un trastorno bipolar, yo tengo ansiedad, todo el mundo sabe de eso ahora mismo, cuando a veces simplemente está hablando de que está triste o de que está nervioso, ¿no? Pero, bueno, en política también se escucha mucho hablar, por lo menos ya se escucha, ¿no? Pero por favor, hablemos, pero hagamos cosas, porque es que si no, no vamos a avanzar absolutamente nada. El problema es muy grave, ya lo veníamos diciendo nosotros durante la pandemia, que lo que nos venía era muy gordo.
y está pasando y va a pasar. Entonces, o actuamos ya o luego las consecuencias serán peores, porque si no, luego vamos a tener que tratar a muchas más personas y el gasto va a ser mucho mayor, claro. Pues muchas gracias.